Durante años, el público siempre ha creído que el príncipe William solo tenía un hermano, el príncipe Harry. Pero recientemente han comenzado a circular rumores impactantes dentro de los círculos reales. William una vez tuvo una hermana secreta, y la razón por la que nunca fue revelada al mundo es mucho más oscura de lo que nadie imaginaba. Fuentes internas del palacio afirmaron que su existencia fue deliberadamente oculta durante décadas, enterrada bajo cálculos políticos y el temor de dañar la imagen de la familia real. Y la parte más asombrosa es que el propio príncipe William, según los informes, ha roto su silencio, confirmando que esta hermana perdida es real. Entonces, ¿qué hizo que William decidiera hablar ahora? ¿Es este el resultado de un secreto familiar que ha estado enterrado durante demasiado tiempo? ¿O una consecuencia de las luchas de poder tras las puertas cerradas del Palacio de Buckingham? Y lo que es más importante, ¿quién es exactamente esta misteriosa hermana? ¿Y por qué se vio obligada a vivir en las sombras de la corona? Estas preguntas han enviado ondas de choque por toda Gran Bretaña. ¿Podría ser este el mayor encubrimiento real de la historia moderna? Uno que podría cambiar la forma en que el mundo ve a la familia del rey Carlos para siempre. ¿Pero qué piensas tú? Si esta revelación resulta ser cierta, ¿crees que la familia real tenía derecho a ocultar a uno de los suyos, un pariente de sangre, solo para proteger su imagen pública? Comparte tus pensamientos en los comentarios, porque la historia de hoy te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre la casa de Windsor, el dolor oculto del príncipe William. El palacio estaba silencioso, envuelto en la clase de silencio que solo llegaba cuando las obligaciones del día terminaban y el corredor se quedaba quieto. Dentro del palacio de Kensington, el aire transmitía una suave calidez. La risa de los niños se había desvanecido. La suave voz de Kate se había asentado en silencio y el tic-tac del viejo reloj era el único sonido que se atrevía a interrumpir la noche. El príncipe William se sentó solo en su estudio, con un bolígrafo entre los dedos, con los ojos fijos en la ventana donde las luces de Londres brillaban tenuemente. El mundo lo veía como tranquilo, constante, un hombre nacido en la responsabilidad y moldeado por el deber. Lo llamaban el futuro rey, fuerte, confiable, todo lo que la monarquía necesitaba que fuera. Pero detrás de esa silenciosa fuerza vivía algo más, algo que lo había seguido durante décadas, como una sombra que nunca lo abandonaba. Cada mañana se levantaba antes del amanecer, ayudaba a sus hijos a prepararse, ataba pequeños cordones de zapatos, sonreía ante su risa inocente y besaba a Kate antes de salir a enfrentarse a las cámaras que esperaban. Su sonrisa era perfecta, sus gestos elegantes. Saludaba al mundo con esa calidez familiar, la misma que una vez llevó su madre. Sin embargo, cuando las cámaras se apartaban, esa sonrisa se desvanecía en algo más suave, casi cansado. Kate lo había visto muchas veces. Sabía la diferencia entre la calma pública de su marido y su silencio privado. Era en la forma en que sus ojos perdían el enfoque a veces, como si estuviera mirando algo que nadie más podía ver. Era en las noches en las que se sentaba junto a la ventana mucho después de que ella se hubiera ido a la cama, con una taza de té intacta a su lado, con la mirada distante y pesada. «Will», preguntaba ella suavemente, tocándole el brazo. «¿Estás bien?» Él sonreía y asentía, siempre la misma respuesta. «Solo pensando, cariño. Adelante. Subiré pronto». Pero incluso ella sabía que no solo estaba pensando, estaba recordando. Cuando el palacio se quedaba quieto
y la luz de la luna se derramaba por las paredes del estudio, William abría una pequeña caja de madera escondida en la esquina de su escritorio. Dentro había pedazos de un pasado que nunca lo había dejado ir realmente. Un puñado de cartas escritas con la letra de su madre, algunas fotografías antiguas y una pulsera de hospital descolorida. La pulsera, diminuta y frágil, tenía un nombre apenas visible después de tantos años. La sostenía suavemente, su pulgar rozando las letras como si el calor de su tacto pudiera traer de vuelta lo que el tiempo se había llevado. Esa caja era su mundo secreto, uno que ningún documento oficial, ningún discurso real y ningún deber público podían tocar. A veces volvía a leer las cartas, aunque se hubiera memorizado cada palabra. No eran cartas de amor ni notas formales. Eran fragmentos de pensamientos, cosas que Diana había escrito a altas horas de la noche, palabras llenas de anhelo y confusión. Algunas hablaban de sueños para sus hijos, otras insinuaban algo más profundo, algo que había quedado inconcluso. Cada vez que las leía, sentía que su corazón se retorcía de una manera que no podía explicar. Siempre había una sensación de que faltaba alguien que debería haber sido parte de su historia, pero nunca lo fue. Las reuniones familiares a menudo sacaban a la superficie ese sentimiento. Cuando los niños jugaban, cuando la risa llenaba las habitaciones, o cuando llegaban los cumpleaños, se quedaba en silencio. Siempre había un momento en que su mirada se desviaba. Su mente viajaba a lugares que nadie más podía seguir. Kate lo notaba y le tomaba la mano, devolviéndolo al presente. Estaba agradecido por su paciencia, su comprensión y su silencio. Ella nunca presionaba, nunca exigía respuestas. Simplemente se quedaba a su lado de la misma manera que Diana se había quedado a su lado durante las tormentas de su infancia. Pero en el fondo, sabía que había algo de lo que su marido nunca había hablado. Un capítulo de su corazón sellado mucho antes de que ella llegara a su vida. Sin embargo, esta noche era diferente. El peso que había cargado durante años se sentía más pesado que nunca. El día había estado lleno de las sonrisas y la gracia pública habituales. Pero cuando la última luz se apagó en el corredor, se encontró incapaz de escapar de la atracción del recuerdo. Abrió la caja una vez más. La pulsera yacía allí, brillando tenuemente a la luz de la luna. Era tan pequeña, hecha para la muñeca de un recién nacido. Volvió a trazar las débiles letras. La letra de su madre volvió a él. La forma en que escribió su nombre con amor, su voz susurrando. Nunca olvides la bondad. Mi querido niño, tragó con dificultad. Su pecho se tensó cuando viejas emociones se elevaron como olas. Recordó la noche en que encontró esa caja por primera vez, escondida entre las pertenencias de Diana años después de su muerte. No lo había entendido entonces, no del todo, pero ahora sí. Cada carta, cada silencio, cada mirada que su madre le dirigió antes de irse, todo tenía sentido. Se recostó en su silla, con los ojos ardiendo. La página ante él estaba en blanco, pero su corazón estaba desbordado. Tomó su pluma y comenzó a escribir. Mi queridísima, comenzó suavemente, su mano temblaba. Hay cosas que el mundo nunca debió saber, pero ya no puedo llevarlas solo. Las palabras salieron lentamente, dolorosamente, como gotas de verdad que se derraman tras años de silencio. Escribió sobre el peso del deber, sobre cómo la corona exigía perfección mientras el corazón rogaba por honestidad.
Escribió sobre Diana, su calidez, su risa, su tristeza, y luego sobre el secreto que ella había guardado, el que la atormentaba incluso en sus días más felices. A medida que su pluma se movía, el aire a su alrededor parecía volverse más pesado. No era solo una carta, era una confesión, una liberación de todo lo que había enterrado en lo más profundo de sí mismo. Se detuvo por un momento, mirando la pulsera junto a la página. «Nunca fuiste destinada a ser olvidada», susurró. Su voz temblaba. La habitación se sentía más pequeña, llena de un fantasma de recuerdos que había pasado años tratando de silenciar. Casi podía oír la voz de Diana de nuevo, suave y reconfortante. Podía ver su sonrisa, la forma en que los miraba a él y a Harry con tanto amor, como si todo su mundo estuviera en sus ojos. Pero debajo de ese amor, ahora vio el dolor, la parte que nunca compartió con el público. Escribió durante horas. La noche se hizo más profunda y el palacio durmió, pero sus palabras fluyeron sin cesar. Cada frase se sentía como una herida abriéndose, pero también como una curación. Escribió sobre el dolor oculto detrás de los muros reales, de la risa que a veces se sentía forzada, de los largos años de silencio que siguieron a la muerte de su madre. Cuando las últimas palabras fueron escritas, firmó su nombre en silencio. La tinta brillaba bajo la luz, todavía húmeda, todavía viva. Dobló el papel con suavidad, lo deslizó en un sobre y lo selló. Al acercarse el amanecer, William se quedó junto a la ventana, sosteniendo la carta cerca. El cielo era ahora rosa suave y la ciudad comenzaba a moverse. Miró hacia los jardines dormidos, el lugar donde su madre una vez caminó, y susurró: «Cumplí mi promesa, mamá». Colocó el sobre junto a la foto de Diana en su escritorio y devolvió la pulsera a la caja, luego cerrándola cuidadosamente. La volvió a cerrar con llave. El secreto estaba a salvo, pero la verdad, al menos en palabras, finalmente había sido dicha. Kate entró en silencio unos minutos después, con los ojos aún suaves por el sueño. «No fuiste a la cama», dijo suavemente. Él se giró sonriendo débilmente. Tenía algo que necesitaba terminar. Ella miró la carta, la calma en sus ojos, y asintió. No preguntó. No necesitaba hacerlo. El susurro que nunca se desvaneció. El palacio siempre se había sentido grande, pero después de la muerte de Diana, se volvió insoportable. Las paredes parecían resonar con el silencio. Cada paso demasiado fuerte, cada respiración demasiado pesada. La risa que una vez llenó los pasillos se había ido, reemplazada por la quietud del dolor. Las cortinas se cerraron más, las voces más suaves e incluso el aire se sentía más frío, como si la luz se hubiera ido con ella. El príncipe William era solo un niño, pero se comportaba como un hombre que ya había vivido 1000 vidas. Su hermano menor, Harry, se aferraba a él en busca de consuelo. Y William trató de ser fuerte. Trató de mantener el mundo unido como lo hizo su madre una vez. Pero nada podía ocultar el vacío que los seguía a todas partes. En el desayuno, en la capilla, en las largas noches solitarias, a menudo se sentaba solo junto a la ventana de su habitación, mirando los jardines donde su madre solía caminar. Recordaba su voz, su risa, la forma en que llamaba su nombre desde el otro lado del césped. Pero más que eso, recordaba algo más, algo extraño que nunca había abandonado su mente. A veces hablaba en acertijos, su voz apenas un susurro. «Hay cosas, William,
decía ella suavemente. Cosas de las que no quieren que se hable. En ese momento pensó que se refería a la política, los escándalos, los secretos habituales que venían con ser real. El mundo siempre estaba mirando y el palacio siempre estaba ocultando algo. Pero la forma en que lo dijo se sintió diferente, casi personal. Una noche se había quedado más tiempo de lo habitual. La casa estaba dormida y solo el suave tic-tac del reloj llenaba la habitación. Ella lo miró con una extraña tristeza, sus ojos brillando bajo la tenue luz. «Prométeme», dijo ella, su voz temblaba, «que siempre buscarás la verdad, sin importar cuánto tiempo tome». Él asintió, confundido, pero sincero. «Lo prometo, mamá». Ella sonrió débilmente, besó su frente y susurró, «Buen chico». Esas palabras lo perseguirían más tarde. Después de su muerte, los recuerdos se convirtieron en su único consuelo en su más profundo dolor. El palacio, una vez vivo con su calor, se convirtió en una casa de susurros. Recordaba su risa resonando por los pasillos. A medida que crecía, pequeñas cosas comenzaron a resurgir en su mente. Fragmentos de conversaciones, cosas que no había entendido entonces, pero que ahora se reproducían como rompecabezas, esperando ser resueltos. Recordó una vez pasar por delante de su estudio, cuando ella no sabía que él estaba allí. Su voz era apagada, temblorosa. Estaba hablando con su amiga más cercana, una que siempre había estado a su lado durante los tiempos difíciles. «Creen que lo olvidaré», dijo Diana en voz baja. «Pero no puedo. A veces la oigo en mis sueños. Veo su rostro». William se congeló, demasiado asustado para moverse, demasiado curioso para alejarse. La voz de su amiga era baja, preocupada. «Tienes que tener cuidado de... Nunca te dejarán hablar de eso». «Lo sé», susurró su madre, con la voz quebrada. «Pero ella también es mi hija». El corazón de William había latido tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. No tenía idea de lo que querían decir. ¿Una hija? ¿De quién estaba hablando? Había querido entrar corriendo para preguntar, pero algo lo detuvo. Tal vez el miedo, tal vez el instinto. Esa noche no pudo dormir. Su mente corría con preguntas. ¿Había oído mal? ¿Estaba su madre hablando de la hija de otra persona? A la mañana siguiente, actuó como si nada hubiera pasado. Hizo panqueques, se rió con Harry y le preguntó a William sobre la escuela. Su sonrisa era cálida, pero sus ojos llevaban un dolor silencioso que no había notado antes. A medida que pasaban los meses, comenzó a notar pequeñas cosas a las que nunca había prestado atención antes. Su madre a menudo desaparecía durante horas sin explicación. Cuando regresaba, sus ojos estaban rojos, su rostro pálido. A veces veía sobres en su escritorio, sellados sin dirección. Una vez encontró una fotografía escondida dentro de uno de sus libros, una foto de una bebé envuelta en una manta rosa. En la parte posterior, con la letra de su madre, estaban las palabras «mi pequeña». Cuando le mostró la foto más tarde, se congeló por un momento antes de sonreír débilmente y quitársela. «¿Dónde encontraste esto, cariño?», preguntó suavemente. «En tu libro», respondió él, todavía curioso. «¿Quién es ella?». Diana no respondió. Simplemente lo abrazó, sosteniéndolo más fuerte de lo habitual. «Algún día lo entenderás, cariño».
Le susurró al oído. Pero todavía no. Él nunca olvidó ese momento. La forma en que su voz temblaba. La forma en que sus lágrimas caían silenciosamente sobre su hombro. Pasaron los años. El tiempo lo alejó de la niñez y lo llevó al estricto mundo estructurado del deber real. Pero ninguna cantidad de protocolo pudo borrar lo que había oído. Los susurros, la fotografía, las lágrimas, se quedaron con él, encerrados en un rincón de su corazón que rara vez abría. Cuando perdió a su madre, perdió la oportunidad de hacerle las preguntas que lo atormentaban. En su funeral, de pie junto a Harry, miró su ataúd y sintió el peso aplastante de todo lo que quedó sin decir. «¿De quién estás hablando, mamá?». Quiso gritar, pero todo lo que salió fue silencio. A veces, en las horas tranquilas de la noche, casi podía oír su voz de nuevo. Hay cosas de las que no quieren que se hable. Ahora, como adulto, esas palabras resonaban más fuerte que nunca. Se había convertido en el hombre que el mundo esperaba que fuera. Compuesto, leal, tranquilo. Pero por dentro, una pregunta todavía ardía. ¿Quién era la persona de la que no hablaban? Comenzó a ver el mundo a través de los ojos de su madre, la forma en que había luchado por la verdad, la forma en que había desafiado el silencio. Se dio cuenta de que su tristeza no era solo por su matrimonio o la corona, era más profundo. Era sobre la pérdida, una pérdida que el mundo nunca supo que existía. A menudo regresaba a su habitación de la infancia, en el Palacio de Kensington, ahora restaurada, pero que aún conservaba rastros del pasado. A veces se sentaba junto a la misma ventana donde una vez vio a su madre caminar por el jardín. Los árboles habían crecido más altos, las flores eran diferentes, pero los recuerdos permanecían. Cerraba los ojos y recordaba la calidez de su mano, el sonido de su risa, la forma en que lo llamaba mi querido niño. Y luego su último susurro, algún día lo entenderás. Ahora lo hacía. No se trataba de escándalos reales o errores familiares. Se trataba de amor. Un amor que había sido ocultado, silenciado, enterrado bajo los muros del palacio. Su madre había guardado un secreto que le rompió el corazón, una verdad que nunca pudo expresar en voz alta. Mientras estaba allí, mirando la luz tenue de la tarde, sintió que las lágrimas le picaban los ojos. Durante años, había tratado de proteger su memoria, de aferrarse a la parte de ella que le pertenecía solo a él y a Harry. Pero ahora entendía que había otra parte, una que el mundo nunca había visto. Susurró suavemente en la habitación vacía. «Lo sé ahora, mamá. Finalmente lo entiendo». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una promesa. El palacio estaba quieto, la noche tranquila, pero en algún lugar profundo dentro de sus paredes, los ecos de su voz permanecían. Suave, cálido, eterno, el diario debajo del polvo. El sol de la tarde se derramaba suavemente a través de la ventana del ático en Hammer Hall, iluminando las motas de polvo que bailaban perezosamente en el aire. El aire olía ligeramente a cedro y tomillo, la clase de aroma que llevaba el peso silencioso de los recuerdos. Pilas de cartas viejas, álbumes de fotos y ropa cuidadosamente doblada la rodeaban. Ella sonrió al levantar una bufanda descolorida de una caja, presionándola suavemente contra su mejilla. «Debe haber amado este color», murmuró, su voz suave. Fue entonces cuando sus dedos rozaron algo diferente. Una pequeña caja de madera escondida debajo de una pila de papeles amarillentos. Era sencilla pero cuidadosamente elaborada, sus bordes lisos, su cerradura tenuemente dorada. Kate
La inclinó hacia la luz y notó un pequeño emblema grabado en la tapa, una sola letra, D. Su corazón dio un pequeño latido curioso. Cuando la abrió, las bisagras chirriaron levemente, como si se resistieran a la luz después de años de quietud. Dentro había un pequeño diario encuadernado en cuero pálido, sus páginas bordeadas de oro. La cerradura era delicada, pero estaba rota, y cuando la levantó, se congeló. La letra era pulcra, inclinada, inconfundible. Era de Diana. Kate contuvo el aliento. Lo sostuvo como algo sagrado, temiendo incluso pasar las páginas, la tranquilidad del ático presionándola. Luego susurró: «William, necesita ver esto». Cuando William entró más tarde esa noche, con las mangas de la camisa remangadas, sus ojos se suavizaron al verla sentada junto a la ventana del ático. «Has estado aquí arriba todo el día», dijo suavemente. «¿Qué encontraste?» Kate lo miró, su expresión ilegible. «Algo que deberías ver». Ella le entregó el diario. En el momento en que sus ojos se encontraron con la portada, se detuvo. Su corazón comenzó a acelerarse. Esto era de ella. Kate asintió. Él pasó sus dedos sobre el cuero desgastado, sus manos temblando ligeramente. Durante un tiempo, no pudo abrirlo. La visión de la letra de su madre, tan familiar, tan llena de vida, removió algo profundo dentro de él. Habían pasado años, sin embargo, su recuerdo vivía en cada parte de él. Finalmente, con una respiración profunda, abrió la primera página. La tinta se había desvanecido en algunos lugares, pero su voz estaba allí, viva, gentil e inquietante. Abril de 1979. Comenzaba. El palacio se siente más frío cada día. Me pregunto si esto es lo que realmente se siente la soledad. Rodeada de oro, pero hambrienta de calor. Los ojos de William se movieron lentamente a través de las palabras, cada una como un susurro del pasado. Diana había escrito sobre sus primeros días antes del matrimonio, sus paseos tranquilos por los jardines, las expectativas puestas sobre ella, la forma en que su risa era medida por ojos vigilantes. Luego vino la entrada que le hizo contener la respiración. Junio de 1980. Me dijeron que no lo logró. Dijeron que era mejor así, pero mi corazón no les cree. La sentí. Oí su primer llanto y luego nada. Pedí verla, sostenerla, pero se negaron. Dijeron que era mejor para mí descansar, olvidar. Pero ¿cómo olvida una madre? La mano de William comenzó a temblar. Las palabras se volvieron borrosas. Miró a Kate, su voz apenas un susurro. Ella escribió esto antes de que yo naciera. Los ojos de Kate se llenaron de silenciosa tristeza. «Sigue leyendo», dijo suavemente. Pasó la página, cada línea cortando más profundo. Agosto de 1980. Me dicen que siga adelante. Dicen que fue una tragedia que debe permanecer en privado, que dañaría a la monarquía, pero no puedo dormir. Sigo soñando con su rostro. Me despierto con mis manos buscando a alguien que no está ahí. Las lágrimas brotaron en los ojos de William. El diario no se leía como un documento real. Se leía como el corazón de una joven rompiéndose en silencio. Diana había estado tan llena de luz, pero debajo de esa luz había habido tanto dolor. Un dolor que había ocultado tras su sonrisa. Pasó a otra entrada, fechada unas semanas después. Recuerdo su mano, diminuta, cálida, por solo un segundo.
Luego se la llevaron. Me han dicho que no hable de ello, que actúe como si nunca hubiera sucedido. Pero sé lo que sentí. Sé que existió. William se quedó mirando la página durante mucho tiempo. Las palabras nadaban ante él, su mente girando. Una hija. Su madre había escrito sobre una hija. Susurró las palabras en voz alta, apenas capaz de respirar. Ella pensó que tenía una bebé. Kate le tomó la mano, su tacto firme y cálido. Tal vez realmente la tuvo, dijo suavemente. No habría imaginado algo así. Pasó las páginas restantes. La letra se volvió más temblorosa, el tono más pesado. Diana había escrito sobre noches de insomnio, sobre cómo quienes la rodeaban descartaban su dolor, cómo le decían que sonriera y siguiera adelante por el bien de la imagen real. La siguiente página estaba en blanco. El diario terminó allí abruptamente justo antes de su boda con el príncipe Carlos. William se quedó mirando esa página vacía como si esperara que aparecieran más palabras, pero no había nada, solo silencio. Cerró el diario lentamente, su pecho subiendo y bajando en respiraciones irregulares. «Esto no es solo un rumor», dijo en voz baja. Ella realmente creía que había perdido a una hija. Kate asintió, sus ojos llenos de emoción. No puedo imaginar lo que pasó para cargar con algo así y que nunca se le permitiera hablar de ello. Se recostó en su silla, su rostro pálido, su mano todavía temblaba mientras sostenía el diario cerca, como si temiera que pudiera desvanecerse. «Todos estos años», murmuró. «Pensé que lo sabía todo sobre ella. Pero esto lo cambia todo». Kate se acercó, su mano descansando suavemente sobre su brazo. «Tal vez ella quería que lo encontraras», dijo suavemente. «Tal vez quería que supieras que nunca dejó de amar a sus hijos, a todos ellos». La miró, sus ojos distantes pero llenos de sentimiento. Duele pensar que ella cargó con eso sola. Durante mucho tiempo se quedaron en silencio. La luz dorada de la ventana del ático se derramó por el suelo, iluminando el diario entre ellos, una cosa pequeña y delicada que guardaba un secreto demasiado pesado para las palabras. William finalmente lo volvió a colocar en la caja de madera, sus dedos deteniéndose sobre la tapa. Susurró casi para sí mismo. Siempre dijo que odiaba los secretos. Tal vez este era el que no se atrevió a contar. Mientras Kate lo observaba cerrar la tapa, vio el cambio en su expresión, el dolor silencioso, el shock y algo más debajo de él. Comprensión, se puso de pie, con la caja aún en sus manos. La luz de la tarde se estaba desvaneciendo ahora, proyectando un suave brillo sobre las paredes del ático. Siempre siguió a su corazón, dijo en voz baja, incluso cuando la llevó al dolor. Salieron del ático de la mano, con la caja apretada contra su pecho. La verdad había estado oculta durante décadas, sellada dentro de las frágiles páginas del diario de una madre. Y aunque lo dejó conmocionado, también lo acercó a ella, más de lo que nunca se había sentido antes. Mientras descendían las escaleras, William miró hacia atrás una vez más a la puerta del ático. Susurró a la tenue luz. «Te encontré, mamá. Finalmente entiendo el secreto». La tranquilidad de la noche dentro de Amer Hall solo se rompió por el suave tic-tac del reloj. El fuego se había atenuado hasta convertirse en brasas suaves, proyectando un brillo cálido y adormecido sobre la sala de estar. El príncipe William se sentó solo,
sus dedos trazando el borde de una taza de té que no había tocado en una hora. Al otro lado del pasillo, Kate se había quedado dormida después de leer cuentos para dormir a los niños. Sin embargo, la mente de William estaba lejos del descanso. Sus pensamientos volvieron al secreto que había sacudido su mundo hasta la médula, un secreto enterrado durante décadas bajo el silencio real. Habían pasado solo unas semanas desde que descubrió el diario. Desde entonces, nada se sentía igual. El aire en Hammer Hall parecía más pesado, e incluso la risa de sus hijos sonaba como ecos de algo frágil. No había hablado de ello, ni con Harry, ni siquiera con Kate. Desde esa noche, ella encontró la caja, pero algo dentro de él había cambiado. Decidió encontrar respuestas por su cuenta. Sin prensa, sin asesores del palacio, sin cartas oficiales, solo él, un hijo desesperado por descubrir la verdad sobre las palabras de su madre. Comenzó a hacer discretamente llamadas telefónicas tranquilas desde su estudio privado. Su tono era tranquilo, pero sus manos a menudo temblaban mientras sostenía el receptor. Estoy buscando a alguien que haya trabajado con mi madre durante sus primeros años, decía, teniendo cuidado de no revelar demasiado. Se puso en contacto con antiguas listas de personal, antiguos ayudantes e incluso trabajadores hospitalarios jubilados. Algunos se negaron a hablar, otros afirmaron no recordar nada. Pero un nombre seguía apareciendo. Enfermera Alice Hampton. Alice había sido una joven partera a principios de la década de 1980, destinada cerca de una residencia real privada. Ahora estaba jubilada desde hacía mucho tiempo y vivía tranquilamente junto al mar en Devon. El secretario privado de William organizó la reunión bajo otro nombre. El viaje fue largo y silencioso. El campo pasó como un recuerdo que no podía tocar. Recordó la voz de su madre, la suavidad de su risa, la forma en que una vez le había dicho: «Algún día lo entenderás, cariño». Esas palabras lo habían atormentado desde la infancia, pero ahora lo guiaban. Cuando llegó a la pequeña cabaña, la brisa marina traía un aroma a sal y tranquilidad. Alice abrió la puerta lentamente, su frágil figura envuelta en un grueso cardigan. Sus ojos se abrieron ligeramente cuando lo reconoció, aunque no dijo nada. En cambio, lo invitó a entrar. Su voz temblaba. «Pensé que podrías venir algún día». William se sentó frente a ella en una mesa de madera, con la luz del sol entrando a través de cortinas de encaje. «Necesito preguntarte algo», dijo suavemente, «sobre mi madre». Las manos de la mujer juguetearon con su taza de té. «Tu madre era amable», susurró. «Tan amable, demasiado amable para lo que le hicieron». La garganta de William se tensó. ¿Qué le hicieron? Durante mucho tiempo, el único sonido fue el del viento rozando las ventanas. Entonces Alice lo miró con ojos llorosos y dijo: «No eres el primer hijo que llevó». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una pesada nube. William se congeló, su mente luchando por procesarlas. «¿Quieres decir que era muy joven?». Alice continuó, apenas preparada. Le dijeron que era demasiado pronto, que no era seguro, que el mundo no estaba listo para verlo. El embarazo fue ocultado. Solo unos pocos lo sabíamos. Cuando nació el bebé, fue prematuro, una niña pequeña. William sintió que su pulso se aceleraba. Dijeron que arruinaría todo, así que hicieron arreglos para que se la llevaran en silencio, para que la criaran bajo otro nombre. La habitación pareció volverse borrosa.
El pecho de William le dolía como si le estuvieran aplastando el corazón. Ella vivió. Su voz era apenas audible. Sí, susurró Alice. No sé qué fue de ella después. Me dijeron que me fuera. Me despidieron no mucho después. Pero recuerdo el rostro de tu madre, la forma en que gritaba por su bebé, la forma en que la sedaron para evitar que lo supiera. Nunca dejó de creer que la niña estaba viva. William bajó la cabeza, presionando sus dedos contra sus ojos mientras las lágrimas ardían detrás de ellos. Durante toda su vida, se había preguntado por qué la tristeza de su madre se sentía más profunda de lo que nadie podía explicar. Ahora sabía que Diana había sido atormentada no solo por un matrimonio fallido, o la prensa o el deber real, sino por una pérdida que no era realmente una pérdida. Respiró hondo, tratando de estabilizarse. ¿Por qué nadie me dijo nunca? Porque la verdad, dijo Alice suavemente, nunca debía salir de los muros del palacio. Cuando salió de la cabaña, el aire se sentía diferente. Las olas rompían contra la orilla como si estuvieran haciendo eco de los gritos de su madre de hacía mucho tiempo. Se quedó allí durante mucho tiempo, mirando el horizonte, sintiendo una extraña mezcla de dolor y furia. La imagen real, ese mundo pulido e intocable, había robado más que libertad. Había robado amor, verdad y una hermana que nunca había sabido que existía. Esa noche, William no pudo dormir. Se sentó en su estudio, con el viejo diario abierto ante él. Leyó las palabras de su madre de nuevo, trazando cada línea con sus dedos. Me dijeron que se había ido, pero todavía la siento en algún lugar ahí fuera. Ella está respirando, y espero que sepa que la amaba. Cerró el diario, apoyando la frente contra él. La encontraré, mamá, susurró. Lo prometo. Pero a medida que pasaban los días, se dio cuenta de que encontrarla no sería sencillo. Cada registro, cada documento para ellos de esa época había sido cuidadosamente borrado. Faltaban archivos, nombres cambiados. Era como si alguien hubiera construido un muro alrededor de la verdad. Ladrillo por ladrillo, William comenzó a comprender el peso del silencio. El mismo silencio que había roto a su madre. Cada vez que sonreía en público, cada vez que se paraba junto a su familia para las fotos, sentía que el dolor se hacía más profundo. El mundo veía a un príncipe que lo tenía todo. Pero por dentro, era un hombre que cargaba con el fantasma de dos, la madre que perdió a su hija y la hermana que nunca conoció. Una noche, mientras la lluvia caía suavemente contra las ventanas del palacio, Kate entró en el estudio. Lo encontró mirando el diario de nuevo. «No puedes cargar con esto solo», dijo suavemente. Él levantó la vista, con los ojos cansados. «Si le digo a alguien, podría destruir todo». Kate se arrodilló junto a él, tomándole la mano. «Pero ocultarlo te está destruyendo a ti». William no dijo nada. Solo se quedó mirando el fuego, la luz parpadeante reflejándose en sus ojos. En algún lugar del silencio, casi podía oír la voz de su madre, suave, cálida, llena de amor. Esa noche, caminó hacia la ventana y miró hacia los oscuros jardines de abajo. El mundo exterior era pacífico, pero dentro de su corazón había una tormenta. Ahora entendía por qué Diana había estado inquieta, por qué sus ojos a menudo miraban a lo lejos, incluso cuando sonreía. Había estado buscando la verdad para la hija que nunca pudo sostener. Y ahora su hijo haría lo mismo. El secreto que el palacio enterró ya no permanecería oculto.
no mientras él estuviera vivo, para hablar por la hermana que le robaron de las sombras. La hermana en las sombras. El cielo sobre Norfolk estaba pintado en tonos de plata y gris, la clase de día que llevaba tanto paz como tristeza en su silencio. Dentro de Anmer Hall, el príncipe William se sentó solo junto a la ventana, observando la lluvia trazar lentos caminos por el cristal. Habían pasado meses desde que descubrió el secreto de su madre, la verdad oculta que había cambiado todo lo que creía saber sobre su familia. Pero justo cuando pensaba que el dolor se había asentado, llegó una nueva carta, una que hizo temblar sus manos al romper el sello. Provenía de un bufete de abogados privado en Londres. La letra en el sobre era desconocida, pulcra, pero vacilante. Dentro había una nota corta de un abogado que decía representar a una mujer que creía tener lazos con la difunta princesa Diana. La carta era cuidadosa en su tono. Archivo médico real confidencial fechado antes de su nacimiento. William leyó la línea una y otra vez, su pecho tensándose con cada palabra. Dobló la carta cuidadosamente y la colocó junto al diario de Diana, el que lo había comenzado todo. No se puede superar. No se puede superar, se susurró a sí mismo, aunque parte de él ya sabía que sí se podía. Después de días de silencio y reflexión, tomó su decisión. Sin participación del palacio, sin asesores, sin titulares. Esto era algo que tenía que enfrentar solo. Una semana después, en una mañana tranquila, salió de la ciudad en coche, disfrazado con una chaqueta y una gorra sencillas, dejando el mundo real muy atrás. El lugar de encuentro era un pequeño café de campo escondido entre campos ondulados. Su letrero estaba descolorido, sus ventanas empañadas por el calor del interior. Cuando entró, su corazón latía tan fuerte que apenas podía respirar. Ella ya estaba allí, sentada cerca de la ventana de la esquina. La mujer se levantó cuando él se acercó. Su cabello era suave y castaño dorado, sus rasgos suaves, pero fueron sus ojos los que lo detuvieron. Azules, la misma clase de azul profundo que había visto cada vez que miraba viejas fotos de su madre. Durante un largo momento, ninguno habló. William finalmente susurró: «Me pareces familiar». Su voz tembló cuando respondió: «Te he visto en la televisión toda mi vida, pero nunca imaginé que llegaría este día». Se sentaron, el silencio pesado, pero no frío. Lentamente, ella comenzó a contar su historia. Había sido adoptada cuando era bebé, criada por personas amables que tenían poco que ofrecer más que amor. Toda su vida había llevado una sensación de no pertenencia, una sensación de que su historia había sido borrada antes de que comenzara. Años después, cuando buscó sus registros de nacimiento, encontró fragmentos que no encajaban. Un nacimiento bajo protección, un archivo sellado marcado como registro médico real. Mientras hablaba, las lágrimas llenaron los ojos de William. Cada palabra, cada recuerdo hacía eco de la verdad que ya había comenzado a aceptar. «No sé qué decir», susurró. Ella sonrió suavemente. «No tienes que decir nada. Solo quería saber si era real. Si ella era real». William se extendió por la mesa, sus manos temblando mientras tomaba las suyas. «Era real», dijo en voz baja, «y ella te amaba, nunca se detuvo». Se sentaron durante horas hablando sobre la vida, sobre lo que podría haber sido. Ella le contó sobre su pequeña casa junto al mar, su trabajo en un hospicio para niños, su vida simple y tranquila lejos del caos de la realeza.
William escuchó, con el corazón dividido entre la paz y el dolor. Cada gesto, cada sonrisa le recordaba a Diana, la calidez, la gentileza, incluso la inclinación de su cabeza. Era como ver renacer una parte de su madre. Cuando el sol comenzó a ponerse, el café se vació. William sabía que nunca podría hacer esto público. La monarquía era frágil, y una revelación como esta podría destrozarla. Pero también sabía que no podía alejarse. La miró a los ojos y dijo suavemente: «Nunca volverás a estar sola. Lo prometo». Ella asintió, las lágrimas cayendo en silencio. «No quiero nada de ti», susurró. «Solo saber que no me olvidan». William se levantó y la abrazó, sosteniéndola como si pudiera protegerla de cada tormenta que alguna vez hubiera tocado a su familia. «No te olvidan», murmuró. «Eres parte de nosotros, incluso si mi mundo no puede saberlo». Cuando salió del café, el aire nocturno era fresco y tranquilo. Miró hacia el cielo donde las estrellas apenas comenzaban a aparecer y sintió una extraña calma asentarse sobre él. En algún lugar, creía. Diana estaba mirando, sonriendo a través de la oscuridad, orgullosa de que sus dos hijos finalmente se hubieran encontrado, incluso si era en secreto. Mientras William se alejaba, sabía que la vida volvería a su ritmo real. Las cámaras, los deberes, las sonrisas cuidadosas. Pero en el fondo, algo había cambiado para siempre. Ahora llevaba una verdad que ninguna corona, ningún trono, ningún decreto real podría borrar jamás. La carta debajo de la fotografía. El suave brillo de una tarde londinense cayó sobre el estudio del príncipe William, pintando la habitación en tonos de oro y silenciosa tristeza. La casa estaba tranquila. La risa de sus hijos se había desvanecido arriba, y Kate se había ido a la cama horas antes, pero William permanecía, sentado en su escritorio, con una página en blanco ante él y un bolígrafo temblando entre sus dedos. Le había tomado años encontrar el coraje para este momento. Esta noche, el peso de todo lo que llevaba lo oprimía. La verdad oculta de la hermana perdida en el tiempo ya no era solo un secreto. Era parte de quién era y parte de lo que sus hijos algún día necesitarían entender. Comenzó a escribir lentamente, cuidadosamente, cada palabra extraída de los rincones más profundos de su corazón. Esta no era una carta para el mundo. No estaba destinada a periódicos, historiadores o archivos reales. Era una carta para sus hijos, un mensaje destinado a encontrarlos cuando tuvieran la edad suficiente para comprender que la verdad a menudo vive en silencio debajo del ruido del deber y la fama. Les contó todo sobre su abuela, la calidez que llevaba, el dolor que soportó, sobre una hermana que vivía lejos de las cámaras, desconocida para el mundo pero no olvidada. Escribió que la vida dentro de la corona nunca se trataba de perfección o poder. Se trataba de humanidad, de amor y sobre todo, de perdón. Hizo una pausa, cerrando los ojos por un momento. «Leeréis esto algún día», susurró suavemente al aire quieto, «y espero que lo entendáis». Los pensamientos de William se dirigieron a ella, la hermana que había conocido solo una vez. La mujer cuya presencia había sanado silenciosamente una parte de su corazón. Ella vivía una vida sencilla ahora cerca del mar, lejos de los muros reales y las luces parpadeantes. Ella no quería fama, ni reconocimiento. Y William le había prometido paz cada año en el cumpleaños de su madre.
Él cumplió esa promesa.